Hola, me llamo Lian y soy miembro de la mesa directiva de la Asociación de la Comunidad Latina. Trabajé en colaboración con Kelly Cannon Miller de la Sociedad Histórica del Condado de Deschutes y Liz Goodrich de la Biblioteca Pública para rescatar esta historia local perdida de Redmond. Descubrir y honrar las historias de los braceros, quienes fueron una parte fundamental de nuestra comunidad agrícola y del legado continuo de los trabajadores agrícolas, ha sido un proyecto apasionante para mí. Es importante comenzar con el contexto más amplio de la historia de nuestra comunidad. Un hecho menos conocido sobre Redmond y la comunidad del Oregon Central es que fue un importante productor de papa, similar a lo que conocemos hoy en día de Idaho. Las papas del condado de Deschutes ganaban premios nacionales en concursos de papa a principios de la década 20 y su importancia para la economía de Redmond contribuyó a establecer la ubicación de la feria del condado de Deschutes en Redmond en vez de Bend. La papa era tan importante que Redmond albergó un festival anual de la papa hasta principios de la década 70. Ya en 1934, el condado de Deschutes contaba con más que 3.300 acres dedicados al cultivo de papa y una de las familias productoras de papa más numerosas, los Odecker, recordaban que exportaban entre 13.000 y 15.000 toneladas de papas en un solo año. La cantidad de mano de obra necesaria para la cosecha requería la unión de toda la comunidad, además de los trabajadores agrícolas migrantes que antes del programa bracero eran principalmente personas blancas de bajos ingresos y algunas personas negras. Los residentes locales de Warm Springs ayudaban cada año también. La escuela preparatoria cerraba cada año para la cosecha y cuando había escasez de mano de obra, a veces incluso se permitía participar a estudiantes de primaria. Un buen trabajador podía cosechar de 400 a 500 sacos al día. Los estudiantes locales de Redmond podían llenar 100 sacos al día y una familia sin experiencia podía llenar solo 200 entre ellos. Todos recibían el mismo salario, lo cual que podía variar entre 6 a 8 centavos por saco. Cada año era una carrera contra el clima para cosechar todas las papas antes de que hiciera demasiado frío. Bueno, pues el programa Bracero empezó en 1942 cuando los gobiernos de México y los Estados Unidos firmaron un acuerdo según el cual México enviaría trabajadores del campo a Estados Unidos para ayudar con la falta de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial. A estos trabajadores se les llamó braceros, una palabra que viene de brazo, porque ofrecían su fuerza de trabajo. A cambio, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a darles vivienda gratis, comida, atención médica y un salario justo, y a protegerlos contra la discriminación. El programa Bracero es una parte muy poco conocida de la historia de Redmond. En 1940 la ciudad tenía apenas 1.876 habitantes y durante la Segunda Guerra Mundial enfrentó una fuerte escasez de mano de obra. Para mantener la producción agrícola, especialmente de papa, los agricultores de Oregon Central solicitaron 250 trabajadores del programa Bracero. Este primer año, más de 100 braceros llegaron a Redmond y su esfuerzo fue clave para que la cosecha no se perdiera. Toda la comunidad se unió para salir adelante. Estudiantes locales y personas de Warm Springs también colaboraron, impulsando juntos la prosperidad de la región. Por muchos años los braceros aguantaron explotación, discriminación, salarios injustos y la amenaza de deportación si no cumplían con las demandas, a menudo ilegales, de los agricultores. Es importante destacar que también existió un programa bracero durante la Primera Guerra Mundial a una escala mucho menor entre 1917 a 1921 y no encontramos evidencia de dicho programa en el centro de Oregon en esos años.
Esto probablemente se deba a que Redmond era relativamente pequeño y nuevo en ese momento, ya que la ciudad de Redmond no se fundó ni se incorporó hasta 1910 con 216 residentes. Ese primer programa fue tan deficiente que muchos interpretaron el programa bracero de la Segunda Guerra Mundial como un intento de remediar las injusticias de la Primera Guerra Mundial. O sea, del programa de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ni los braceros ni su campamento Redmond aparecen mencionados en la página oficial de historia de la ciudad, en el paseo patrimonial de Redmond, en el artículo de la Sociedad Histórica del Condado de Deschutes sobre la cosecha de papas, ni siquiera en el libro de Bosques y Campos de Mario Jiménez Cifuentes. Es importante saber que la familia de Mario Cifuentes eran braceros en Ontario, Oregon, productores de remolacha, azucarera y cebolla. Esta es otra historia muy fascinante, ya que muchos japoneses en esta época eran agricultores en el este de Oregon, donde se encontraba el primer campo de trabajo agrícola para japoneses estadounidenses internados. No vamos a explorar este tema en esta presentación, pero es algo interesante para notar. Bueno, aquí tenemos el cronograma del campamento de Redmond que tuvimos aquí. En el 1943 fue el primer año en que los braceros llegaron al centro de Oregon. El Penn Bulletin, el periódico, publicó noticias casi a diario y el Redmond Spokesman actualiza anualmente sobre su llegada y progreso. El Spokesman también es un periódico de Redmond, pero semanal. Es importante destacar que aunque hoy en día la mayoría de nuestros trabajadores agrícolas residen en el condado de Jefferson, el sistema de riego aún no había llegado a Culver y Madras. Esto no ocurriría hasta 1946 y en esos primeros años solo había campamentos en Redmond y Prineville. Como parte de la decisión de animar a los agricultores a aceptar braceros, el supervisor adjunto de Trabajo Agrícola Estatal comentó que otros agricultores habían obtenido buenos resultados y que cualquier inquietud sobre posibles problemas de salud que pudieran traer a los mexicanos se atendía a través de la evaluación de todos los trabajadores por un médico de salud pública estadounidense. Los braceros se declararon en huelga el primer día de trabajo por la mitad del día. Es que consideraban injusto el salario de 6 centavos por saco porque creían que en otras zonas se pagaba a 10 centavos por saco. El problema se resolvió después de que un comité de braceros se reuniera con representantes de los agricultores y llegaron a un acuerdo de 6 centavos por saco era el salario en Oregon Central ascender. El programa tuvo tanto éxito el primer año que 20 braceros se quedaron después de la cosecha para trabajar para 2 agricultores en lugar de trasladarse al valle para la cosecha de nueces. Lo que no está muy claro es si lo hicieron legalmente, porque era una práctica común que los agricultores convencieron a los braceros para que se quedaran y realizaran trabajo fuera de los contratos. Su servicio durante la Segunda Guerra Mundial fue tan respetado y valorado por la comunidad que el Redmond Spokesman publicó un artículo de interés humano que comparaba a los braceros esperando la llamada de correo como debían sentirse los soldados estadounidenses durante su llamada en el extranjero. Al salir de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, los agricultores locales de papa de Oregon Central decidieron seguir utilizando a los braceros a pesar de que los veteranos habían regresado
y podían apoyar la cosecha gracias al enorme crecimiento de la industria de la papa. Sin embargo, reciben la mala noticia de que los braceros no estarán disponibles para la temporada de 1946, lo que provoca el pánico entre los agricultores locales. Ellos organizan una reunión comunitaria para discutir la posibilidad de cerrar las escuelas y tiendas de Bend, además de las de Redmond. También discutieron la posibilidad de contratar a un equipo de trabajadores negros de Vanport, anteriormente trabajadores de astilleros con experiencia en la cosecha de manzanas de Hood River, y con buenos resultados, pero querían hacer todo lo posible para no tener que hacerlo y los considera un último recurso. Eso refleja el racismo contra negros en nuestra comunidad en ese momento. Pues, ¿qué sucedió al final? Utilizan mano de obra de los jóvenes. Vemos que el uso de jóvenes de 16 años o menos aumentó de 315 en 1945 a 1278 el próximo año. Se permitía a las niñas también trabajar en los campos de papa, pero se recomendaba que no trabajaran más que 6 horas y se crearon equipos de estudiantes femeninas separados de los estudiantes masculinos. En años de falta de mano de obra, vemos a 350 de los 385 estudiantes en la escuela de Redmond trabajando en la cosecha de papa. En los inicios del programa, a los trabajadores agrícolas nacidos en los Estados Unidos se les llamaron trabajadores migratorios o ayuda itinerante, mientras que a los braceros se les denominaba ciudadanos mexicanos. En el 1949, los Estados Unidos y México firmaron un acuerdo para legalizar el traslado anual de braceros a los Estados Unidos, pero limitándolos a trabajar al trabajo agrícola, ya que anteriormente habían trabajado en ferrocarriles y acerías. También estableció un proceso mediante el cual los braceros indocumentados que se encontraban en los Estados Unidos podían obtener la residencia legal permanente. En 1951 se firmó otro acuerdo para continuar permitiendo que los braceros trabajaran en el campo. El tema principal de la década del 1950 en el apogeo de la producción de papa de condado de Deschutes fue la necesidad fundamental y la preferencia por los braceros sobre otros trabajadores, a pesar de que la Oficina Estatal de Trabajo Agrícola fomentaba el uso de mano de obra temporal regular y local. En 1951, un artículo del Bend Bulletin señalaba que el Club de Agricultores de Bellevue estaba entusiasmado con la perspectiva de la continuación del programa de braceros y había descartado la idea de establecer un campamento de objetores de conciencia. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, el condado de Deschutes, como muchas otras zonas, tuvo residentes objetores de conciencia, principalmente menonitas. Sin embargo, el Club de Agricultores señaló que su ayuda era ineficiente y insatisfactoria en comparación con la mano de obra mexicana. También vimos los orígenes del programa de visas agrícolas H-2 para trabajadores temporales que comenzó en 1952 y que aún sigue vigente. Incongruentemente, una de las mayores deportaciones masivas de mexicanos y mexicoamericanos entre 1953 y 1954. Curiosamente, la cobertura periodística sobre cómo se manifestó la deportación masiva en Redmond enfatizó que los 5 mexicanos deportados eran personas honestas y trabajadoras que por lo demás se escabullían para ganar dinero. Lo irónico es que los funcionarios readmitieron a la mayoría de ellos como braceros.
Durante la década de 1950 vemos que muchos de los trabajadores agrícolas mexicanos se habían convertido en ciudadanos estadounidenses y los artículos periodísticos enfatizaban que todos los ciudadanos mexicanos que venían a la cosecha eran ciudadanos estadounidenses. A pesar de todo eso, los archivos contienen muy poca información sobre quiénes son realmente los braceros. No es hasta que comienza el Ministerio Migratorio que empezamos a aprender un poco más de ellos, aunque desde una perspectiva blanca. Yo compartiré más sobre el Ministerio Migratorio más adelante en la presentación. Bueno, aquí tenemos algunas fotos de los campamentos en Remond. Lo a la izquierda es el campamento de CCC de Remond que utilizaron en el 1944 y en el lado derecho tenemos el foto del campamento de la base aérea del ejército de Remond utilizado entre 1945 hasta 62. El tema más recurrente de toda esta investigación es uno que es muy familiar hoy en día, la vivienda. En 1947 observamos los esfuerzos por crear un campamento central y más permanente para la mano de obra agrícola temporal en la base aérea de Remond, a medida que aumentaba la mano de obra migrante viniendo del todo del país. En este momento, la base aérea se comparaba con una ciudad improvisada de entre 150 a 400 habitantes, donde la mitad vivían en apartamentos relacionados a un proyecto de vivienda urbana y el resto en el campamento. Para 1953, aproximadamente el 40% de las viviendas eran para braceros y el 60% para trabajadores temporales regulares. Cada año, conseguir una vivienda adecuada para los braceros y otros trabajadores agrícolas temporales representa el mayor desafío para garantizar que la gente pueda venir a apoyar la cosecha de papa. Cada año se informa que las viviendas temporales están llenas y existe una necesidad urgente de más viviendas. Un tema recurrente relacionado es la necesidad de saneamiento y condiciones de vida adecuadas. Esto se convirtió en un problema tan grave que en 1958 el gobernador convocó un comité sobre trabajadores migrantes que realizó una encuesta a estos trabajadores, incluyendo a los del campamento de Remond. Desafortunadamente, el informe resultante, que fue una crítica mordaz de las condiciones de los braceros, agrupó todas las respuestas de Remond, Culver y Prineville, y por lo que no podemos conocer la experiencia independiente de quienes vivían en el Remond. Muchas de las preocupaciones se centraban en el campamento los campamentos del este de Oregon, pero sabemos que aunque el campamento de Remond no parecía tan malo como otros, el de Culver fue declarado insalubre por la Oficina Estatal de Trabajo y clausurado en 1961. Esta es también la razón principal por la que el campamento de Remond se cerró después de la temporada de 1962. Habría sido demasiado costoso acondicionarlo para que tuviera condiciones habitables. Bueno, aquí tenemos dos mapas que muestran más o menos donde creemos que está ubicada el campamento de Remond. Y después de que el campamento se trasladó a esa área militar de Remond, permaneció allí hasta su cierre después de la cosecha de 1962. Y según las descripciones de los archivos, esta es nuestra mejor estimación de la ubicación del campamento. La imagen de la izquierda es un mapa de la base aérea militar y la de la derecha es la superposición actual del mapa. Bueno,
Sabemos que los campos de trabajo para migrantes en el Remón estuvieron segregados durante toda su existencia. Durante la Segunda Guerra Mundial contaban con campos completamente separados. Posteriormente, cuando se instaló el campo de trabajo permanente en la base aérea del ejército de Remón, se los dividió en cuarteles o zonas de campamento. Parte de lo que contribuyó a la segregación continua fue que las cuadrillas de braceros y negros viajaron juntos durante la cosecha de un lugar a otro y los agricultores contrataron a las mismas cuadrillas año tras año. Y la gente de Warm Springs tenía su propio campamento cada año al sur del campo de béisbol Hal Rogers, no muy lejos del aeropuerto. Aquí tenemos 3 artículos del periódico. Lo del 18 de mayo de 1944 dice que habrá 4 campamentos para trabajadores migrantes disponibles. Probablemente 2 se instalarán para trabajadores japoneses y el resto para mexicanos. La WFA instalará un campamento mexicano en Redmond, posiblemente otro en Prineville. Lo del 13 de septiembre de 1951 dice que ayer se completaron los planes para mejorar un nuevo campamento para uso de los indígenas durante la cosecha de papa. Se ubicará justo al sur del campo de béisbol Hal Rogers, en la zona amplia entre el campo y la carretera pavimentada al aeropuerto. Y lo del 6 de octubre de 1955 dice que los equipos de mexicanos contratados que trabajan bajo la supervisión de P. y Raymond García y Roger Jaime están alojados en 5 de los cuarteles de la base aérea y el equipo de trabajadores negros de Willie Harris ha llenado por completo los otros 2 cuarteles. Bueno, en las condiciones del campamento, es importante notar antes que la vivienda era gratuita para los braceros cuando comenzó el programa y durante la Segunda Guerra Mundial, pero después tuvieron que pagar. Y después del original programa bracero de la Segunda Guerra Mundial, la Asociación de Productores de Papa del Centro de Oregon estaba a cargo de la administración del campamento de trabajo y arrendó las instalaciones de la base aérea del ejército de Remond a la ciudad de Remond, cobrando a los trabajadores agrícolas por su alojamiento. Inicialmente los apartamentos costaban $5 por semana, las tiendas de campaña $3 y las literas a $1. Esto fue en el 1947. En promedio vivían 4 personas en cada unidad. Sin embargo, familias de hasta 12 miembros compartían una unidad. Durante la escasez de viviendas, algunos se vieron obligados a dormir en sus coches. El Ministerio de Migrantes comenzó a abogar por mejores condiciones de vida y tarifas justas, señalando que las tarifas de vivienda para trabajadores agrícolas en Remond eran más altas que en cualquier otra parte del estado, llegando a $12.50 por semana. El campamento de Remond abrió una semana más tarde porque no se cumplían con las condiciones sanitarias mínimas en el último año, en 1962. El ayuntamiento de Remond decidió no renovar el contrato de arrendamiento del campamento debido a la cantidad de trabajo necesario para mejorar las instalaciones en condiciones habitables. Esto permitió que se ampliara el aeropuerto que existe hoy en día. Bueno, pues ¿qué falta? En el momento las únicas historias que tenemos provienen de la perspectiva blanca. Nos faltan las voces de los propios braceros y estamos todavía buscando historias de braceros del campamento de Remond. Este proyecto comenzó a principios de esta primavera buscando historias de personas que habían vivido en el campamento de Remond para compartir. Contactamos a todas las conexiones de LCA y a nuestras redes personales. Hicimos una convocatoria para historias en Radio La Branca y repartimos volantes en mercados mexicanos de Ben, Remond y Madras.
Encontramos a un miembro de la comunidad que vivió en el campamento de Redmond hacia el final de su vida, pero aún no hemos logrado apoyarlo para compartir su historia. También identificamos a varios miembros de la comunidad que llegaron a los Estados Unidos como braceros y ahora viven en Oregon Central, pero estuvieron en otros campamentos de braceros y estamos en el proceso de recopilar sus historias orales. Una de estas personas es Nabor Vázquez Castañeda, quien ahora tiene 102 años. Pudimos hacer una historia oral con él a través de su hija Lidia Vázquez. Nabor fue bracero durante la Segunda Guerra Mundial y cosechó fresas en Centralia, Washington, y uvas, lechugas, naranjas y almendras en California. Él tiene raíces en Guadalajara y llegó con dos de sus hermanos mayores, Ignacio Crescencio, y dos primos cuando tenía 16 años. Su experiencia fue muy difícil porque en ese tiempo había mucha discriminación. Recordó que intentó salir a comer en su tiempo libre, pero nadie le atendía por ser mexicano. Se quedó allí sentado hasta que un cubano le dijo que le acompañara y le mostraría dónde le atenderían. Fue bracero hasta los 20 años y luego se quedó en México. No fue hasta finales de la década de 80 que se mudó definitivamente a los Estados Unidos, a California. Llegó a California en Harris Ranch, el lugar donde trabajaba antes como bracero. Luego trabajaba en Aberdeen, Idaho, donde conoció a un chef que le gustó mucho a él y su forma de trabajar. Este chef lo llevó a trabajar en Sun River en el 1993 y a Bend 2 años después. Su experiencia al mudarse a Oregon Central fue difícil al principio debido a la barrera de idioma y a la falta de un lugar donde vivir, pero el chef lo ayudó a encontrar una casa. Pudo traer a su esposa a Oregon Central en 1995 y a su hija Lidia en 1997. Sin embargo, comentó que en este tiempo no encontró la misma discriminación que cuando llegó como bracero y que la gente fue muy buena con él, aunque Lidia comentó que esto es diferente hoy en día. Bueno, pero del campamento de Redmond, aquí están los nombres que son nombrados en los archivos. Y yo quiero tomar un momento para reconocer y honrar las contribuciones de estas personas y sus familias. Tenemos Salvador Soto González, Donato Soto González, Manuel García, Cruz Bustamante, Claudia Bustamante y R. Rubalcaba, María Méndez Martínez, María Elena Martínez, Ismael Viestigo, Diana Viestigo, la señora Pérez, Arnoldo Pérez, Miguel Ángel Pérez, Oscar Pérez, Magda Pérez, Lolita González, P. García, Raymond García, Roger Jaime, Israel Besra, Jesús Almaraz, Irma Almaraz, Domingo de León, Eddie Dupont, Erly Castillo, Alicia García, Zaida Nelly, Ameba García, Berta Reyes, Jessy Garza, Ramón García, Guadalupe García, Daniel García, Enrique García, Raúl García, José Valdés, Eva Veliz, Roberto Veliz, Zaida García, Paul González, Patricia Lee Martínez y Lee Edward Martínez. Bueno, aquí tenemos todas las fotos que encontramos en los archivos. Y estos tipos de fotos aparecían a los principios del Ministerio de Migrantes. En 1956, mujeres representantes de las iglesias de la zona reunieron para organizar un consejo local de mujeres de la Iglesia Unida e iniciar un ministerio para migrantes. Contaban con el apoyo de una iniciativa estatal de Ministerio para Migrantes, que ya llevaba tiempo en marcha y que apenas estaba empezando en Redmond en ese momento. Estas iniciativas tenían buenas intenciones
convicciones, pero estaban muy arraigadas en el salvacionismo blanco. El ministerio organizaba clínicas de bienestar infantil, clases de salud y saneamiento, noches de recreación juvenil, fiestas comunitarias, sermones y educación religiosas, clases de inglés, clases de costura y venta de artículos usados. También apoyaban a los niños para que asistan a la escuela en Redmond. Por ejemplo, en 1957, 50 niños de trabajadores agrícolas temporales estaban matriculados. Toda la cobertura periodística se centra en cómo el Ministerio para Migrantes ayuda a los braceros en lugar de mostrarnos mucho sobre sus vidas, y se centra en cómo apoyan a las mujeres y a los niños. En toda la cobertura periodística sobre las vidas de los braceros en Redmond, solo nos enteramos de que traen sus lujos, guitarras, acordeones, y describen que la música es parte de su vida. Curiosamente, una vez que el Ministerio Migrante comienza, los periódicos comienzan a referirse a los braceros como personas de ascendencia española. Es el Ministerio Migrante el que más aboga para los braceros y sus derechos. Por ejemplo, el Consejo de Iglesias del Centro de Oregon designa el 15 de septiembre como el Domingo de la Cosecha con el objetivo de apoyar las necesidades de trabajadores migrantes. Por casualidad, el 15 de septiembre marca el inicio del mes de la herencia hispana, aunque por razones no relacionadas debido a la importancia del día para muchos países latinoamericanos y su independencia. También destacan la discriminación que sufren los braceros e imploran a la comunidad que no se centre en los pocos aborotadores que dan mala fama a todos los demás. Piden que las personas de la comunidad muestren una actitud de amabilidad, recordando que sin los migrantes, esta zona productora de papa tendría un montón de dificultades para cosechar. También abogaron porque los trabajadores migrantes se incluyeran en las actividades del Festival de la Papa, pero no pude encontrar ninguna evidencia de que eso realmente sucediera. Y ahora voy a pasar por cada foto que tenemos y voy a leer los subtítulos para que todos puedan ver quiénes eran los braceros de los archivos. Aquí tenemos de septiembre 14 de 1944. Probablemente esta será una imagen familiar en las grandes zonas productoras de papa de Oregón durante el próximo mes, ya que aproximadamente 1,000 mexicanos ayudarán a recolectar la cosecha de papa del estado. Este es el segundo año que se utilizan mexicanos en las cosechas de papa. El recolector de la imagen comenzó a trabajar en su fila con 24 sacos vacíos enganchados a su cinturón. Se han establecido 3 campamentos mexicanos de trabajo agrícola para recolectores de papa en el condado de Klamath y se abrirán 2 en el centro de Oregon en octubre, según la Oficina Estatal de Trabajo Agrícola de los Servicios de Extensión del Condado de Santa Clara. Aquí tenemos algunas fotos del 8 de octubre de 1953. Ismael Viestigo se entretiene con un libro divertido, pero a su hermana pequeña, Diana, le resulta un poco aburrido. Los hermanos Viestigo lucen su traje de domingo para recibir visitas. ¿Qué mejor juguete que esa muñeca pequeña? María Elena y Diana Viestigo observa a María Elena Martínez. Ella está en los brazos de su atractiva madre, María Méndez Martínez. Aquí tenemos lo del 8 de octubre de 1953. La familia Pérez se reúne para contar historias. La señora Pérez es una de las mujeres que se quedan en el campamento cuidando a los niños durante el día. Su familia está compuesta por Arnoldo, Miguel Ángel, Oscar y Magda Esther.
A Lolita no le gusta le tomen fotos mientras que juega con una lata grande y un bloque de madera. La pequeña González, de 14 meses, juega cerca de la entrada de su hogar temporal en el campamento. Del 4 de octubre de 1956. Un ejemplo típico de los trabajadores temporales es Jesús Almares de Texas, quien aparece trabajando en un campo de papas. Lleva consigo unos 180 kilos de sacos de papas que espera llenar un poco tiempo. Luego irá por otra carga de sacos y regresará al lugar donde una excavadora acaba de sacar las papas. Del 25 de octubre de 1956, clase de costura. La señora Ralph Barlow de Bend ayuda a Early Castillo y Alicia García a confeccionar faldas en el edificio JC de la base aérea de Raymond. El proyecto de costura forma parte del programa recreativo para los braceros que viven en la base aérea de Raymond y en Culver. Del 25 de octubre de 1956, hora del cuento, la señora Victor Schoen lee a los hijos de los trabajadores braceros en la base aérea de Raymond. Le ayudan las estudiantes de preparatoria, 3 a la derecha, Cheryl Hector, Nancy Virtus mirando hacia la pared y Lynn Herbert. Mujeres de la iglesia dirigen el proyecto. Del 19 de septiembre de 1957, el primer día de clases para los hijos de los trabajadores de la cosecha fue el lunes. Aquí se muestra cómo subían al autobús escolar y esperaban hasta llegar a Raymond para comprar su ropa para escuela y comenzar el nuevo trimestre. Byron Jacobson a la izquierda es el conductor del autobús que recoge a los niños en el conjunto de viviendas de la base aérea. Del 3 de octubre de 1957, como cortar un vestido con un patrón es la lección que la señora Nolan Turner de la Iglesia Cristiana de Bend le enseña a Berta Reyes, derecha. Esta semana, debido a la lluvia, los niños disfrutaron especialmente actividades de recreación. Los niños más pequeños participaron en juegos guiados por voluntarios. La señorita Mildred Scott, a la izquierda, directora del Ministerio Migrante de Raymond y Culver, inicia un juego de pelota con Jessie Garza, mientras que la señorita Cheryl Hector, asistente voluntaria, observa. El 3 de octubre de 1957, entre las muchas personas que asistieron a las primeras clases de costura el martes en la sede de los JCs, se encontraban la señora Zaida García a la derecha en la foto arriba y su hija Zaida Nelly. La señora García está aprendiendo a juntar tela para una falda en la máquina de coser. A la izquierda, la señora Leslie Cribbs de la Iglesia Cristiana de Bend da instrucciones a Ameba García, miembros del Consejo de Iglesias del Centro de Oregon, patrocinan el Ministerio para Migrantes en la zona. Del 3 de octubre de 1957, las sesiones de hora de cuentos y juegos convirtió la tarde de martes en un momento feliz para los hijos de los trabajadores migrantes. El programa recreativo es solo una parte del proyecto de Ministerio para Migrantes que se lleva a cabo en Raymond y Culver bajo patrocinio del Consejo de Iglesias de Oregon Central. Nancy Virtus, en la foto superior con 3 niños pequeños, es una de las voluntarias que pasan su tiempo libre con familias migrantes en la Casa Club de JC. Y esto es una historia muy importante. Esto es del 27 de octubre y el 21 y 27 de octubre de 1960. Pues lo que pasó es los jóvenes blancos. Bueno, primero, esto fue muy notable, este incidente en 1960, porque es una de las pocas fuentes que muestra las experiencias verdaderas de racismo y violencia que sufrieron los braceros en Raymond. Y curiosamente, el abogado de la ciudad de Raymond, Rupert Park, también forma parte del Ministerio Migratorio, y él fue como representante por parte de la víctima.
La cobertura de este evento en el Redmond Spokesman fue mucho más humanizadora y comprensiva que en el Urban Bulletin. Lo que pasó es que los jóvenes blancos, Carl y Charles Johnson, de 19 y 17 años, fueron arrestados por atacar a Roberto Veliz, que tenía 18 años, con una piedra y una hebilla de cinturón, tras acusarlo continuamente a él y a otros jóvenes mexicanos por molestar a su hermana, de quien son amigos. Aunque el caso se resolvió por fuera de la corte, el juez Copenhaver aprovechó la oportunidad para explicar que este incidente constituía una ofensa contra la ciudad de Redmond, que los estatutos municipales protegían tanto a los migrantes como a los ciudadanos locales y que al vivir aquí todos tienen los mismos derechos, privilegios y obligaciones. Señaló que los migrantes eran bienvenidos en Redmond y que eran importantes para la economía de la zona durante la época de cosecha. Y aquí tenemos una foto del 21 de octubre de 1960. Hacía una mejor comprensión. La señorita Sarah Hall Goodwin, izquierda directora del Ministerio Migratorio del Consejo de Iglesias de Oregon, enseña clases de inglés para adultos en el Salón JC's de la base aérea de Redmond durante las últimas 2 semanas. Los estudiantes de izquierda a derecha, Ramón García, la señora Guadalupe García, Daniel García, Enrique García, Raúl García y José Valdés. Los Garcías no pertenecen a la misma familia. La señorita Nancy Merriman también impartió clases prácticas de inglés para adultos. Aquí también tenemos otra foto del 27 de octubre de 1960. El jueves por la tarde se celebraría una exhibición de vestidos confeccionados por mujeres de familias migrantes en la base aérea J.C. Hall. La señora Marge Cross, izquierda de la Iglesia Comunitaria de Prineville, ayudó a las señoras Eva Veliz y Saida García a terminar los vestidos confeccionados en las clases de costura matutinas. Miembros de las iglesias de Redmond, Bend y Prineville donaron tiempo y materiales al programa de Ministerio para Migrantes. Bueno, hasta el día de hoy, Oregon Central depende de los trabajadores agrícolas migrantes para sostener el éxito de nuestra comunidad agrícola, la mayoría de los cuales tienen estatus legal. Sin embargo, los trabajadores agrícolas de nuestra comunidad enfrentan muchos de los mismos problemas que los braceros, incluyendo riesgos de salud como calor extremo, humo de incendios forestales y exposición a pesticidas, discriminación, condiciones de vivienda precarias, salarios y condiciones laborales injustos. Los trabajadores migrantes nacionales actualmente temen viajar de una cosecha a otra por temer la detención ilegal por parte de ICE, lo cual está afectando a las granjas en Oregón. Los trabajadores agrícolas extranjeros temporales para quienes los agricultores obtienen visas bajo el Programa Agrícola Federal H2A, también están siendo retenidos en la frontera con México. Este programa permite a los empleadores agrícolas que anticipan una escasez de trabajadores nacionales contratar trabajadores agrícolas extranjeros temporales desde 1952. El año pasado, alrededor de 4,200 trabajadores obtuvieron visas de H2A para trabajar en Oregon. Hoy en día, observamos problemas similares en nuestra comunidad. Si bien, por ejemplo, Cliff Benz ha participado en la legislación relacionada con los trabajadores agrícolas, Cliff Benz es un representante en el visto nacional y su postura más notable fue su apoyo a la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola en 2021, cuyo objetivo era crear un proceso para la regularización de los trabajadores agrícolas indocumentados.
mejorar el programa de trabajadores temporales H2A y exigir el uso de E-Verify para los empleadores agrícolas. El representante Benz declaró que apoyaba la ley porque ayudaría a garantizar una fuerza laboral estable y legal para la industria agrícola de Oregon y ayudar a atraer personas a estos empleos. Hoy en día el Ministerio de Inmigrantes ha sido reemplazado por programas estatales que reconocen su deber de apoyar a nuestros trabajadores agrícolas, organizaciones no gubernamentales, así como ACE. Todos ellos tienen un papel importante en el apoyo a los trabajadores agrícolas y a los descendientes de los braceros. Y me gustaría cerrar esta presentación con esta cita del representante Enrique Ruiz para compartir por qué es tan importante celebrar el Día del Programa Bracero. Y él dice: hoy, el 4 de agosto, honramos la increíble resiliencia y las contribuciones de los braceros, cuyo arduo trabajo sentó las bases del éxito agrícola de Oregon. Su legado sigue inspirándonos. El programa bracero es un capítulo crucial en la historia de nuestro estado, que nos recuerda los sacrificios de los trabajadores agrícolas mexicanos y sus familias y todo el trabajo que aún nos queda por hacer. Debemos seguir reconociendo y apoyando sus contribuciones. Y si ustedes quieren llevar esta historia a casa, pueden acceder a los slides en la página web o escanear este código. Gracias.